Hola, bendiciones, muy buenos días. Saluda el pastor Abraham de la Iglesia Cristiana, Ministerio Apostólico Libertad Sin Límites, Bogotá, Colombia, zona 4 de Bogotá. Estamos ubicados en el barrio Monte Carlo y tenemos los 10 hábitos del creyente. El número 1 es estar en la presencia de Dios todas las mañanas, orando, disfrutando de la presencia de Dios, escudriñando las Escrituras. Y de ahí sale el trabajo que hace el pastor Abraham en el canal de Doctrina Pura, que es el comentario bíblico del pastor Abraham. Es nuestro estudio bíblico diario. Tenemos un plan de lectura sistematizado, donde leemos 3 capítulos del Antiguo Testamento y 2 del Nuevo Testamento todos los días del año. Así que el día de hoy hemos estado en Éxodo, capítulo 29, donde nos dice, o el título que le doy a estas notas, es Acto de Santificación. Hay una ceremonia de consagración a los sacerdotes. Primero los lavarás con agua, después les pondrás las vestiduras y luego los ungirás con aceite. Ellos están bajo pacto de sangre. Las vestiduras santas del Padre serán para el Hijo que lo sucederá en la función sacerdotal, en su muerte. Estas vestiduras son para ser usadas en el servicio del tabernáculo. Por 7 días santificarás el altar. Santifica el tabernáculo, el altar y a los sacerdotes. Lo santificarás todo con mi gloria. Así es como habitaré en medio de mi pueblo. Ahora dice en Éxodo capítulo 30, el título que le doy es Expiación y aceite de la unción. Y es que el Señor está dando las instrucciones acerca de todo lo que tiene que ver cómo se va a construir el templo, cómo se van a hacer todas las cosas. Hay un altar para quemar el incienso. Una vez al año se hará sacrificio de expiación, lo hará el sacerdote, primero por él mismo y luego por el pueblo. Cada uno dará un rescate a Jehová para no sufrir muerte al ser contados. El Señor tiene algo contra esto y es como, ¿cuántos somos? David un día el corazón le subió, ¿cuántos somos? Y mandó contar al pueblo y esto trajo una plaga que mató miles de personas. Entonces, hay una necesidad anual aquí de contar al pueblo, pero entonces se debe dar una ofrenda de rescate por la vida de cada persona. Hay también una fuente de agua, una vasija grande, para lavarse cuando van a servir. El aceite de la unción para ungir las cosas del templo será elaborado por el perfumador. Es especial y diferente y es solo para el uso del templo. Es importante, digamos, el Señor cómo condiciona que las cosas del altar son santas, las cosas del templo son santas, exclusivas para el servicio del Señor. Y para los sacerdotes lo puedan hacer. En Éxodo capítulo 31, el título que le doy es El Señor llama y delega. El Señor ha llamado a personas específicas con dones y talentos en particular para hacer cada una de las cosas del tabernáculo. Recuerden descansar un día a la semana y ofrecer el descanso al Señor. Los demás días pueden trabajar. En el Nuevo Testamento llegamos al capítulo 9 del Evangelio según San Lucas y el título que le he dado es Jesús enseña a sus discípulos cómo se hace el ministerio. Recuerden que Él está edificando la iglesia, los cimientos de cómo se hará la iglesia. Y Él se lo enseñó a los primeros discípulos, a los 12. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio de su poder y autoridad.
El poder es para sanar y la autoridad es sobre los demonios, no sobre las personas, sobre los demonios. Y el poder no es una posición, es poder espiritual para obrar en misericordia. Los envió a predicar y les dijo qué hacer, cómo hacerlo, también cómo reaccionar ante el rechazo. Volvemos a quien nos envió y damos el informe de cómo nos fue. Hay que hablarle a las personas del reino de Dios. El Señor alimentó una multitud con un milagro de multiplicación de alimentos. Recojan las obras, que no se desperdicien nada. ¿Quién dices tú que es Jesús de Nazaret? Un discípulo sabe que Jesús es el Salvador de las almas humanas. Para cumplir el propósito viene negación, renuncia, sacrificio, dolor, muerte, pero también resurrección y vida eterna. Jesús se transfiguró, habló con Elías y Moisés, lo que vieron Juan, Jacobo y Pedro. También escucharon la voz del Padre. Una posesión demoníaca en un joven, los discípulos no pudieron liberarlo. Jesús reprendió al demonio y liberó al joven. El mayor en el reino de Dios sabe recibir al indefenso. El que no es contra nosotros está a nuestro favor. Debemos entender nuestra misión ministerial. La iglesia no pierde almas, las salva, como lo hizo Jesús. No todo el que quiera seguir a Jesús podrá hacerlo. Muchos llamados por Jesús para la obra del reino aceptan el llamado, pero luego no pueden con lo que esto requiere y abandonan. Bueno, estas son instrucciones para discípulos. Lucas capítulo 9 son instrucciones para discípulos, para personas a las que el Señor llamó para hacerlos sus discípulos. Es diferente ser un seguidor de Jesús y es diferente una persona a quien el Señor llama para ser su discípulo, entonces lo va a formar, entonces va a enseñarle, él va a aprender, va a ser evaluado, ¿cierto? Y le van a ser exigidas otras cosas diferentes. Entonces, no todos tienen lo que se requiere para ser llamado un discípulo de Jesucristo. En Lucas capítulo 10 nos habla de los 70 discípulos. Jesús tenía un equipo de 12, pero también tenía un equipo de 70 discípulos. El Señor pasaba trabajando en la formación de discípulos. El Señor tenía otro equipo y les dijo, cada vez se requerirán más discípulos para hacer el ministerio. El obrero es digno de su salario. Así para mis discípulos. Si no reciben el mensaje, si rechazan el reino de Dios, no se les puede obligar a creer, pero esto les traerá consecuencias. Satanás cayó del cielo. No tiene autoridad sobre Jesús, ni sobre la iglesia, ni sobre sus enviados. El mayor motivo de gozo es que nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. No es solamente un día hacer una oración y escribir nuestro nombre, sino es perseverar hasta el fin, cada día de nuestra vida, con nuestro nombre escrito en los libros de la eternidad. La revelación de la verdad, Dios la dio a quienes Él quiso. Somos bienaventurados de ser tenidos por dignos. No es de qué hacer para obtener el reino de Dios, es de creer y obedecer.
Así es como llegaremos al reino de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a otros. No hay que perder la oportunidad. El Señor quiere ir a tu casa para dar una enseñanza y que tú seas como esa María que se sienta a los pies del Señor para ser enseñado y no como Marta, afanada y turbada en sus muchas cosas. ¿Quién eres tú? Bueno, hasta acá el comentario bíblico del pastor Abraham esta mañana. Gracias por escuchar nuestros audios y los escuchas a través de los grupos de WhatsApp. Te invito a que te unas a nuestro canal en YouTube, Doctrina Pura, Pastor Abraham, donde podrás escuchar de lunes a viernes comentario bíblico de Antiguo y Nuevo Testamento durante todo el año. Te invito a que le des like a nuestro trabajo y que esto sea de mucha edificación para tu vida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana para que siempre te lleguen las notificaciones cada día cuando publicamos el devocional diario. Recuerda que es mi propósito que cada día conozcas más al Dios en el que dices creer. Te bendigo. Que tengas un resto de día muy feliz.